hermanos, yo creo que el Señor en esta mañana se va a seguir moviendo, se va a seguir Él paseando en este lugar. Una vez yo escuché que decían que esta es una iglesia de ricos, y parece sarcasmo que la humanidad o que los de allá afuera digan que esta es una iglesia de ricos. ¿Y saben por qué? Porque tienen razón. Esta es una iglesia de ricos, porque somos ricos y bendecidos, porque el Espíritu Santo es el que mora en este lugar, porque el Espíritu Santo es el que se sigue moviendo. No hay más privilegio más grande que en una iglesia aún se mueva el Espíritu Santo. No hay privilegio más grande, no hay riqueza más grande que usted y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón. Porque si tenemos al Señor Jesús, lo tenemos todo. Porque si Él está de nuestro lado, somos más que vencedores, dice su palabra. Y esa es una promesa que hasta el día de hoy el Señor la sigue cumpliendo. Así que sin más, le voy a pedir que abra sus escrituras en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer del 1 al 10. Juan 20 del 1 al 10. Cuando usted lo tenga, se pone sobre sus pies como reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Y leemos todos unidos la palabra del Señor, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo que nos acompaña siempre. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Cordero Santo, me rindo en delante de tus pies, oh mi Dios amado, y le pido, Señor Jesús, que venga usted en esta hora a tomar este lugar que es suyo, a tomar, Padre, a establecer su reino en medio de nosotros. Ven, oh Señor Jesús, y desde esta hora comienza, Padre mío, usted a hablar a nuestras vidas. Que sea usted, Espíritu Santo, el que hable, Señor. Desecha toda palabra humana, toda palabra de hombre, Señor Jesús, y que lo que sea hablado provenga de los cielos, provenga de lo alto, Padre. Ven y penetra las vidas, oh Espíritu Santo. Ven, Señor, a ministrar cada vida, cada corazón, Padre amado. Hágase presente, Señor. Quita toda oposición, todo espíritu de distracción, todo lo que quiera oponerse a esta palabra, Señor. Venga tu reino a este lugar, oh Jesús. En tus manos yo estoy, Padre amado. En tus manos está tu iglesia, bendito Rey. Háblenos, Señor Jesús. La gloria y la honra es para usted. Amén y amén. Puede tomar sus lugares, iglesia. El tema de esta mañana es: recupera tus sentidos.
Recupera tus sentidos, pueblo de Dios. Recupera, hoy el Señor ha venido para que nosotros volvamos a recuperar nuestra vista espiritual, nuestros oídos, nuestra alabanza espiritual. Hoy el Señor ha preparado esta mañana para recuperar lo que la iglesia ha perdido. Toda boca enmudecida, todo ojo cerrado, todo oído cerrado será abierto en el nombre de Jesús. Ahora todo sentido que está paralizado en su iglesia va a volver a recobrar vida. Esas corrientes del Espíritu Santo tienen que volver a recorrer el interior de cada uno de nosotros, pueblo. Dice la palabra de Dios que después del tercer día de que Jesucristo había muerto, María Magdalena junto a otras mujeres vinieron al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Después de que nuestro Dios fue crucificado, iglesia, los discípulos y toda la gente que le seguía al Señor permanecían escondidos, permanecían apartados de la sociedad. ¿Por qué? Porque no había sido fácil haber sido parte de aquel que habían crucificado. Fueron señalados, fueron criticados y quizá por miedo o no sé, ellos permanecían aparte. Pero gloria a Dios por las mujeres, gloria a Dios por esas mujeres valientes, por esas mujeres esforzadas, por esas mujeres guerreras que aún dejan el miedo atrás, que aún no le importa lo que les pueda pasar en el camino. Ellas salen y van en busca de su maestro. Esto pasó con María Magdalena, pero ella iba en busca de un cuerpo. Junto con otras mujeres, ella iba en busca del cuerpo del Señor para ungir su cuerpo después de que Él fue muerto. Pero ¿qué pasa? Que ella fue aún muy de mañana, dice las Escrituras. Era muy temprano, aún no amanecía, estaba oscuro. Cuando ella llegó al sepulcro y oh sorpresa, el cuerpo de nuestro Dios no estaba en ese lugar. Solamente estaban los lienzos, dice. Y ella, aterrada, desesperada, con una aflicción en su corazón, sale corriendo a avisar a los discípulos que el cuerpo del Señor no estaba, que se habían llevado el cuerpo de Jesús. ¿Sabe? A María nadie le dijo que el cuerpo de Dios no estaba. Ella habló lo que vio, lo que su vista natural vio. Eso es lo que María Magdalena fue y contó a los discípulos. Y dice que vino Pedro y ¿quién? Un discípulo amado. ¿Cuál es su nombre? Juan. Venía Pedro y Juan, pero dice que Juan corrió primero. Quería llegar primero a ver si era cierto lo que María Magdalena les había contado. Y dice que llegó, pero no entró. Solamente se quedó afuera observando. Cuando llegó Pedro, sí entró hasta el sepulcro y vio que estaban los lienzos tirados. Y enseguida vino Juan y también entró. Cuando él entró, entonces creyó. Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurado usted que está sentado ahí, porque si está sentado ahí es porque le ha creído a Jesús aún sin verle. Gloria al Señor Jesús. Y dice que ellos, vieron que ya estaban los lienzos y retrocedieron, se dieron vuelta atrás. Ellos vieron que ciertamente Jesús ya no estaba ahí, que su cuerpo ya no estaba ahí. Pero María Magdalena tenía una aflicción en su corazón. Y los discípulos se regresaron. Ellos se fueron con los suyos, dice. Pero María Magdalena se quedó afuera del sepulcro. Y ella llorando, en su desesperación estaba llorando y se inclinó. Cuando ella se inclina, mira hacia adentro del sepulcro y ve a dos varones con vestiduras blancas. Pero su vista natural no le permitía conocer
ni saber que eran seres celestiales. Y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Eran dos ángeles que se encontraban en el sepulcro. ¿Por qué lloras, mujer? Y ella le dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si tú sabes, dímelo, que yo voy a ir por él. Dime dónde está mi Señor, porque me encuentro desesperada, porque me encuentro angustiada. Lo he venido a buscar, pero su cuerpo ya no está. Y ellos no respondieron nada. Cuando en eso ella ve a otro varón. Ella ve a otro varón parado en el sepulcro. Y ella no reconoció que aquel varón que estaba ahí puesto en pie era Jesús de Nazaret, que había resucitado al tercer día, como él se lo había dicho a sus discípulos. Ella no le reconoció, pero hay algo que pasa, iglesia. Muchas veces las circunstancias de la vida, los procesos, los desiertos, el dolor en tu corazón comienzan a nublar tu vista. Comienzan a cerrar tus oídos. Comienzas tú a dejar de sentir la presencia de Dios. Porque María, aún Jesús parado a su lado, ella no pudo sentirle. Ella no pudo conocerle, porque su vista estaba puesta solamente en las cosas que ella estaba mirando. Y ella se había olvidado de una promesa que Jesús les había hecho. Ella, a causa del dolor, había olvidado que Jesús les dijo que él resucitaría. Ella no se acordaba que su maestro ya estaba puesto en pie. Ella no recordaba que Jesús ya tenía vida. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha hecho a usted y a mí? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que usted haya olvidado que todo lo que atravesamos es porque se tiene que cumplir una promesa? Habían pasado solamente 3 días, iglesia, y María y sus discípulos ya no recordaban lo que Jesús les había dicho. ¿Y sabes por qué? Porque los discípulos habían oído y habían recibido la promesa, pero no la habían creído. Porque cuando alguien cree, atesora esas promesas en su corazón, y cada día que se levanta es un día en el que tú esperas que aquello que Dios te prometió sea el día en el que el Señor lo cumpla. Pero a través del dolor, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, cuando el dolor nos está apretando y nos está agobiando, cuando vienen las tormentas, cuando viene el desierto, tu vista se nubla, tus oídos se cierran, tu espíritu ya no siente la presencia del Señor, aún teniéndolo al lado. Y quizá en el momento del dolor tú corres a un sepulcro vacío. Tú vas en busca de un cuerpo muerto, cuando Jesucristo te dijo que Él estaría con usted. Cuando Jesucristo ya nos ha dejado dicho que Él vive, que Él es un Dios grande y de poder. Esto pasó con María. Los discípulos, ellos se dieron por vencidos. ¿Cuántos en el camino del Señor, cuando ya no ven una respuesta, cuando van a un sepulcro, cuando vas corriendo en busca del Padre y no lo encuentras, retrocedes y vuelves atrás? ¿Cuántos se dan por vencidos y no siguen buscando al Maestro? Quizá sientes que hay un altar vacío, que está un sepulcro vacío, sí, pero Jesús está a tu lado y no lo puedes sentir.
Jesús está ahí contigo. Y en ese momento nosotros olvidamos que lo que estamos pasando, que lo que estamos atravesando es a causa de que una promesa se tiene que cumplir en nuestra vida. Porque todo lo que pasamos, porque todo lo que atravesamos tenemos que ser pasados por el fuego para que aquello que Dios te prometió se cumpla en tu vida. Pero muchos retroceden olvidando la promesa. Muchos se dan vuelta atrás. Pero hubo una María que se quedó llorando en el sepulcro hasta encontrar a su maestro. Y el Señor no la rechazó. El Señor no le dijo: ay, María, qué bárbaro, solamente 3 días y ya te has olvidado de lo que yo te dije. El Señor no apuntó ni regañó a María, porque tenemos un Dios grande en amor y en misericordia. Lo que Jesús hizo fue decirle: María. Lo que el Señor hizo fue llamarla por su nombre. Porque hay algo que usted va a identificar, y esa es la voz de su maestro. Esa es la voz de aquel que le hizo el llamado. Esa es la voz de aquel que te habló en sueños y te dijo: ve a esa iglesia. Esa es la voz que te trajo a este lugar. Usted va a reconocer cuando Jesús le llame por nombre. Y cuando ella escucha su nombre, supo que era su maestro. Y dice las escrituras que ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando Jesús te llama por nombre, sabes que Él no se ha olvidado de ti. Yo les vengo a decir que las promesas de Dios siguen en pie para cada uno de los que se encuentran en este lugar. El Señor no te desprecia. El Señor no te ha desechado. El Señor aún sigue con los ojos puestos en usted. Sus promesas todavía están puestas. Los planes de Dios y propósitos todavía siguen en pie para cada uno de nosotros. Pero es el tiempo, amada iglesia, de que tus ojos puedan ver más allá de lo que tu vista natural simplemente está viendo. Quizá en estos momentos estás viendo todo lo que te rodea a tu alrededor. Estás viendo lienzos tirados. Estás viendo que tus fuerzas se han acabado. Estás viendo que tu familia te está rechazando. Estás viendo que no se cumplen los planes y propósitos de Dios. Quizás estás viendo puertas cerradas y eso te recuerda a un sepulcro vacío. Y piensas que Jesús no está contigo. Piensas que el Maestro no está contigo. Pero no te detienes a recordar la promesa que el Señor un día te hizo. Yo te voy a pedir que mientras yo comparto la palabra, usted piense tan solo en una promesa que el Señor le ha hecho y que usted quizá ya la había olvidado, ya la había pasado por alto. Quizá esa respuesta, esa promesa todavía no ha llegado a nuestra vida, pero estás pasando por un proceso. Estás siendo azotada y azotado. Quizá estás llorando amargamente como lo hizo María Magdalena. Quizá estás a los pies de un sepulcro y no encuentras la respuesta. Y a causa de tanta lágrima ya no puedes ver con claridad. A causa de tanto dolor ya no puedes mirar al Maestro. Tus oídos ya no reconocen su voz. Ya no puedes sentir que Él está a tu lado. Porque tu dolor es más grande. Porque lo que estás atravesando es más doloroso que en vez de sentir la presencia de Dios. Y sabes, cuando uno pasa por tormentas, lo primero que se debilita es tu fe. Lo que viene a atacar el enemigo es tu fe. Olvida que Jesucristo te hizo promesas que Él va a cumplir. Y
que si nosotros hoy estamos llorando es porque más adelante vamos a reír, y que si nosotros hoy nos está doliendo el corazón es porque más adelante estaremos llenos de gozo. Pero ¿qué pasa? Que los discípulos se dieron la vuelta al ver un sepulcro vacío y ellos se fueron. Ya no siguieron insistiendo en buscar a Jesús. Pero el Señor le cambió el mensaje a María Magdalena, porque ella solamente hablaba lo que veía. Quizá hoy usted está hablando: ya no quiero nada con el Señor. Como decía Jeremías: ya no quiero saber nada de Jesús. Si por causa de Él estoy sufriendo, ya no quiero nada con este Señor, que por causa de Él estoy llorando. Pero dijo Jeremías: había un fuego ardiente dentro de mí que no me dejó apartarme de la presencia de mi Dios. Pero hay peligro cuando ya no sientes ese fuego. Estás en peligro. Estás en peligro, pueblo, cuando ya no sientes a Jesús. Cuando has puesto el problema en primer lugar antes que a tu Dios. Si tú sigues mirando lo que hoy en día estás viendo, te vas a detener. Pero si tu vista espiritual, el Señor la aclara y va más allá, vas a poder ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si su vista, usted le dice al Señor: pon tu mano sobre mis ojos y aclara mi vista, Maestro, que te quiero volver a ver, que te quiero volver a sentir. A lo mejor el Señor muchas veces ya te ha estado hablando, porque Dios habla de muchas maneras: en sueños, en visiones, en palabra profética, en la alabanza, en la palabra, de muchas maneras, pero no has podido identificar su voz. No has podido darte cuenta que es Jesús hablándote. Y qué lamentable, porque no puede ser así. Pero sabes, el Señor nos habla de muchas maneras para que podamos regresar, para que podamos avivarnos, para que podamos estar dándole gloria, pero no identificamos su voz. Entonces el Señor dice: te tengo que probar, te tengo que pasar por el fuego, por el desierto. Porque lamentablemente cuando nosotros pasamos por el desierto es entonces que nos acordamos que Jesús vive. Es entonces que nos acordamos que el Maestro existe. No debería de ser así. No tiene por qué ser así. Pero quizá cuando estamos siendo apretados y estrujados, entonces recordamos que hay una palabra de parte de Dios para nosotros. Podemos ser como María Magdalena, que permanecemos, o también podemos ser como aquellos discípulos que se dieron vuelta atrás y ya no siguieron insistiendo. Pero el Señor le cambió, dice el mensaje, a María Magdalena y le dijo: ve y regresa y di que he resucitado. Recuérdales que las promesas que le hice de que yo resucitaría la he cumplido. Sécate las lágrimas, mujer. Sécate las lágrimas. Ya no llores más por lo que ha pasado, por lo que ha sucedido. Ahora tu vista se ha aclarado. Ve y dile que yo estoy vivo y que voy a mi Padre, vuestro Padre, y que voy a mi Dios, vuestro Dios. El Señor no le reclamó. El Señor no le hizo de menos. El Señor no la apartó de su lado por no haberse acordado. El Señor la llamó por nombre. El Señor le recordó la promesa y le dijo: he cumplido. Aquí estoy puesto en pie, como dije. Aquí he resucitado de entre los muertos. No me busques más en un sepulcro vacío, porque no me vas a encontrar. Búscame, busca mi presencia, porque ahí voy a estar contigo. Busca mi presencia, porque dice la palabra que el que busca halla, el que toca se le abrirá. Pero es muy clara la palabra
que el que busca encuentra, el que pide recibe, pero tenemos que abrir la boca. Esos sentidos se tienen que abrir. Tu vista tiene que mirar al Maestro. Tus oídos tienen que volver a reconocer la voz de Jesús cuando te llame. Tus oídos tienen que volver a escuchar al Maestro cuando Él está hablando. Y sobre todo, tu espíritu tiene que volver a sentir la presencia de Dios. Porque hay algo, lo más terrible que le puede pasar al humano, y es que la presencia de Dios ya no esté con ellos. Es algo desesperante. Es algo horrible cuando ya no sientes la presencia de Dios. Cuando te esfuerzas y no la sientes. Entonces ahí hay un foco de alerta. Ahí hay un foco de alerta, porque sin la presencia de Dios nada somos, iglesia. Sin la presencia de Dios no puedes vivir. No tenemos vida si no sentimos al Maestro. Pero el Señor hoy está aquí para quitar todo eso paralizado en nuestra vida, para abrir una vez más los oídos a la voz de tu Señor, para hacerte recordar que tu recorrido no ha terminado en este proceso, que tu camino con el Señor aún no ha terminado, que todavía hay planes, que todavía hay propósitos, que todavía hay promesas que Él tiene que cumplir contigo. Pero tienes que despertar, tienes que permanecer y aguantar, tienes que seguir buscando al Señor hasta que lo encuentres, hasta que el Señor mismo te llame por tu nombre, hasta que Dios venga a ti. No te rindas. Aún el Señor lo quiere hacer, aún el Señor lo va a hacer, porque hay promesas que Él tiene que cumplir. Pero necesita ojos espirituales abiertos, necesita oídos atentos, necesita espíritus dispuestos a sentirle, necesita espíritus avivados para que Él venga a reposar. Porque hay momentos en que verdaderamente nos sentimos solos, como María Magdalena se sentía sola y se sentía muy angustiada y desesperada, y era tanto su dolor que ella no podía ver, no podía sentir la presencia de Jesús. Era mucho su dolor que ella no se daba cuenta que el Maestro estaba puesto en pie para extenderle su mano. Ahora María ya no iba a regresar diciendo a los demás lo que su vista natural había visto. Ahora María iba a regresar con un mensaje de parte de Dios. Ahora María había recordado la promesa del Padre y llevaba un mensaje de bendición para los demás. Y así es el Señor. Te quiere cambiar el mensaje. Te dice el Señor: no es lo que hoy estás mirando. Mi amada hija, mi amado hijo, no es lo que tú estás viendo. No te vas a quedar ahí. No te vas a quedar en ese desierto. No te vas a quedar en ese proceso. No es lo que tú estás mirando. Es lo que yo estoy viendo. Es lo que yo he prometido. Pero para que llegues a esa promesa, tienes que atravesar este camino. No te tienes que quedar ahí. Tienes que seguir avanzando. Límpiate tus lágrimas y no llores más por lo que ya pasó. Y concéntrate a mirar al Maestro, porque nueva gloria viene para tu vida, porque nueva gloria viene para este lugar, porque nueva gloria viene para su pueblo. Acompáñenme en Marcos 8:24.
4. Dice, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esto es cuando el Señor sana a un ciego, el ciego de Betsaida. Dice que él primero le puso sus manos sobre sus ojos y dijo: sí veo, pero su vista no estaba clara. Sí, medio veo, empiezo a ver. Veo a los hombres, veo como unos árboles que andan, pero su vista no había sido restablecida completamente. Y le volvió a poner su mano y dijo: ahora veo claramente, ahora veo claramente. Lo que usted tiene que decirle al Señor: vuelve a poner tu mano sobre mis ojos, vuelve a poner tu mano sobre mis oídos, vuelve a poner tu mano sobre mi corazón. Quiero verte, escucharte y sentirte una vez más. Me encuentro ciego y mudo espiritualmente. Me encuentro paralítico espiritualmente. Ya no puedo. Mi ser, mi espíritu está paralizado. Está entumido. Ya no te siento, Señor. Pero cuando algo se entume es porque no tiene movimiento. Tu espíritu necesita tener movimiento. Tu espíritu necesita estar ferviente en el Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice Génesis 13, 14 al 15. Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dice el Señor: todo lo que ves espiritualmente, todo lo que tú miras, pero si miras hacia el suelo, eso es lo que el Señor te va a dar. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu vista, iglesia? ¿Dónde tienes la mirada puesta? Dice el Señor que esta es una promesa, porque toda la tierra que ves, le dijo a Abraham. Y el Señor nos dice: todo lo que tu vista espiritual pueda mirar, eso vas a alcanzar. ¿Dónde estamos mirando? ¿Será que estamos mirando los problemas o estamos mirando al Señor? ¿Qué estamos mirando, iglesia? Dígale usted al Señor: hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Yo quiero alcanzar aquello que me prometiste. Yo quiero volver a sentirte. Yo quiero volver a verte. Yo quiero volver a escuchar tu voz. Yo quiero sentir cuando usted esté a mi lado. Yo te quiero sentir en medio del problema. Yo te quiero sentir en medio del proceso. Yo te quiero sentir, Señor, aun cuando vaya corriendo a un sepulcro. Sé que ya no voy a correr a un sepulcro porque tú vives. Ahora voy a correr a tu altar. Ahora voy a correr a tu presencia, porque sé que ahí te voy a encontrar. En esta tarde ya, dígale usted al Señor, póngase sobre sus pies. Y si usted quiere, venga al altar y pídale al Señor que vuelva a hacer vivir sus sentidos, que vuelva a despertar su espíritu,